Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castortech V. Espero que estéis disfrutando de estas fiestas navideñas y de las personas que no tengáis fiestas navideñas, pues de esta época en la que suele ser un poquito más invernal, en la que la gente suele trabajar en algunas ocasiones un poquito menos, porque tiene libre, ya sea porque cierran las empresas, porque hace mucho frío o por lo que sea, según cada país tiene sus costumbres. Y hay países en los que es un día normal y corriente, pero bueno, independientemente de esto, en mi punto de vista, quería hablar un poco de las tonterías que escucho a veces en algunos canales de TikTok, de Instagram, de YouTube y etcétera, etcétera, y otros foros que hay por ahí. Y es que siempre vienes a ver, a escuchar que, bueno, en primer lugar la gente que me dice que conduzco una lavadora y etcétera, etcétera, la verdad es que cuando compré el primer Discman me dijeron que, bueno, las mismas cosas que dicen ahora por la lavadora, pero solamente por el Discman, era mejor naturalmente el vinilo, para mi punto de vista un sonido muy bueno, sobre todo si tienes un buen tocadiscos, si tienes una porquería de tocadiscos pues va a sonar igualmente mal. Pero una cosa no quita la otra. Yo pienso que lo importante en esta vida es que la gente tenga opción de elegir si quiere un coche eléctrico o un coche de gasolina, un coche diésel, un coche de hidrógeno, un coche de gas, un coche de lo que quiera y que lo pueda disfrutar en su época con lo mejor que pueda. Pero vamos a partir de la base de que muchísimos canales critican de que bueno, el impacto medioambiental del coche eléctrico es superior al coche de gasolina diésel y que solamente empiezan a ser neutrales cuando tienen 400.000 kilómetros. Y vamos a dejar de lado todo lo que sea la producción. Según empresas como Volkswagen y como Tesla, sus coches están producidos con impacto medioambiental cero. Aquí podemos discutir si tienen razón o no tienen razón. Si lo hizo una empresa alemana y lo hizo una empresa americana, pues habrá que creerlos un poquito, ¿no? No al 100%, siempre habrá un impacto medioambiental, pero quizás no sea tan grande como el que se explican en algunos canales de TikTok, de Instagram, de YouTube y de otros foros que hay por ahí en Internet. Y básicamente vamos a partir de la base de que una persona, digamos que hay tres conductores, uno compra un coche de gasolina, otro compra un coche de diésel, otro compra un coche eléctrico. Vamos a poner estos tres ejemplos que son los que conozco, que son los que yo he podido tener en cuenta. En el caso del coche eléctrico, digamos que la producción de energía de tu país, según como sea, puede ser o el 80% CO2 neutral, que sería por lo que serían corrientes o electricidad renovable, u otros bajos de emisiones de CO2, como pueden ser centrales nucleares, y después tenemos algunas centrales de carbono, algunas centrales de calor, que bueno, que producen CO2. Es decir, tu carga del coche, si eres en un país europeo más o menos neutral, o la normativa europea, o digamos que estamos en España o en Suiza, que son los países que más, o Francia, que son países que tienen renovables y además centrales nucleares, pues tendrás quizás una eficiencia o digamos un 0,2, una mezcla del 90% de renovables, que no tendrían impacto medioambiental, y un 10% de impacto, que serían, pues yo que sé, por cada kilovatio hora, quizás, pues yo que sé, un par de gramos de CO2. Después tenemos, ese es la emisión de CO2, impacto medioambiental que vas a tener tú en tu coche cada vez que cargas el coche, cada 60 kilovatios, 70 kilovatios, 50 kilovatios. Digamos que vas a tener entre 15 y 16 kilovatios hora si tienes un coche más o menos de una edad de 4, 2, 3 años, más o menos ese es el espacio, tiempo o el consumo que vas a tener en tu coche, es decir, entre 1,9 y 1,5 litros cada 100 kilómetros. Después tenemos la gente que compra un coche de gasolina, un coche diésel pues suele tener un consumo medio entre un 3 y un 6 por cada 100 kilómetros. Después tenemos coches normales que tienen más de 3 cilindros, si tienen 3 cilindros quizás consuman un poquito menos, pero coches con 4 cilindros, 5 cilindros que te consumen de gasolina una media de entre 6 y 10 litros cada 100 kilómetros. Como veis, aquí ya empezamos a ver la diferencia. El problema es que en el caso del 1,9 litros de lo que serían los coches eléctricos tenemos un 90% de emisión cero y un 10% de emisión en ese 1,9 litros cada 100 kilómetros. En los otros coches tenemos, pues en el diésel tenemos todo lo que ello conlleva, con todas las emisiones de humo que hay, no solamente el CO2, sino otros químicos que se representan tras la combustión, y en la gasolina pues tenemos más o menos de lo mismo, pero tenemos esos 3 a 5 litros y esos 6 a 9 litros que sí hacen impacto medioambiental al 100%. No solamente al 10, sino al 100%. Vale. El problema es que de esa electricidad ya hemos contado todo el impacto medioambiental que tiene la carga del coche. Pero, ¿cuánto impacto medioambiental tienen estos coches de gasolina y de diésel? Bueno, pues en primer lugar tenemos
Y en algún sitio del mundo tenemos pues un pozo que está surtiendo petróleo, más o menos por cada litro de entre 1 y 10 kilovatios hora de potencia para un litro de crudo. Después este crudo se tiene que llevar, este crudo además sirve para los generadores eléctricos que están allí en aquellos sitios, pues bombeando lo que sería la gasolina o el petróleo, que tienen un impacto medioambiental que no se puede ni limitar, puesto que no está filtrado ni está trabajado para que sea bajo en emisiones. Por lo tanto, esos agregados de diésel que hay en aquellos sitios están naturalmente en zona internacional, es decir, no tiene que recurrir a ninguna de las normativas que haya en ningún sitio. Y después tenemos el transporte marítimo, que también, pues con lo mismo, tenemos en alta mar, tenemos ninguna emisión, no hay regulado nada de cuándo se puede emitir o no, o sea que no sabemos lo que emiten esos transportadores de crudo hasta los puertos donde normalmente se carga a buques más pequeños para poder llevarlo a la refinería. La refinería después tenemos pues también un gasto eléctrico, un gasto térmico o de lo que sea, que también naturalmente tendrá un impacto medioambiental, y después de todo esto se refina, etcétera, etcétera, y lo que se hace es cargar en camiones o en trenes o en lo que sea para llevarlo a la gasolinera. Y ese trayecto también se está emitiendo CO2, o sea, todo el trayecto desde que se desde que se está chupando, bombeando el crudo, hasta que se llega a la refinería, de la refinería a lo que sería la gasolinera, es todo emisiones, impacto medioambiental, y aún por encima después el coche también crea un impacto medioambiental. Entonces, es un pez que se mueve todo el rato la cola, pero es que no hay discusión ninguna. Si estamos hablando de la producción del coche, ahí tenemos que mejorar no solamente el coche eléctrico, también el coche de gasolina o diésel, también tienen impacto medioambiental. Por eso se llevaron muchas fábricas a China, porque allí era menos protección al medio ambiente que lo que es en Europa. Casi todos los coches europeos tienen también alguna que otra tecnología que traen de allí, independientemente de la marca que compres. Y después tenemos lo que sería una vez que te compras el coche. Y creo que si vas a comprarte un coche, que te lo pienses, ¿no? Quiero seguir siendo parte del impacto medioambiental, quiero dejar a mis bisnietos, a mis nietos y a mis hijos un mundo más sostenible, o quiero llenarme la boca defendiendo una cosa que al fin y al cabo se ve que va a tener un final. Porque la verdad es que es algo que molesta un poco el que solamente se hable de algunas cosas y no de todo. Si queremos ver todo el proceso tenemos que ver desde el día 1 que se produce un coche hasta el día que muere el coche, y teniendo en cuenta todos los factores de todos los coches. Y como no hay ningún estudio que nos muestre todo desde el inicio de producción, porque si vas a buscar en cualquier empresa de coches cómo es el impacto medioambiental, de cómo son sus piezas, etcétera, etcétera, no tenemos claro cómo funciona. Y hace muchísimos años que se están fabricando coches eléctricos y también hay muchísimos años que se están produciendo coches de gasolina o diésel, además de que cada vez que bombeas algo, seguramente algo de crudo también caerá al agua, y el agua pues también se contamina. Entonces, no sé yo qué cosas estamos hablando. La electricidad, al fin y al cabo, es inolora, insípida y insabora, y cuando te pega una hostia, te la pega fuerte. Pero, digamos que no hay que hablar de cosas intentando tapar otras. Y sí, lo importante sería que pudieses conducir el coche que más te guste, el que más te apetezca, pero no siempre manchando o diciendo cosas que están a medias, porque claro, la batería de un coche, pues es verdad que contamina, pero lo otro también contamina. Y lo más guay es que unas cosas están reguladas porque se extrae de tierra, es decir, hay alguna otra normativa que mide estos valores, pero el transporte marítimo, como ya sabrás, no se va midiendo cada milisegundo, cada milla, cada nudo del barco lo que está emitiendo en CO2. Se puede calcular, pero no hay datos. ¿Por qué? Porque no le interesa a nadie, porque son aguas internacionales. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en CastorTech V en un próximo vídeo.